había algo que no iba bien en su trabajo interior. En lugar de tratar de liberarme por medio de aquietar la mente, tal vez debía centrarme en averiguar qué era lo que la activaba tanto. Fíjense, acá está haciendo un giro, ¿no? Y se está preguntando, a ver, yo estoy tan preocupado por ver cómo mantener, ¿no?, la mente aquietada, y resulta que ahora él se estaba preguntando, bueno, ¿no será que yo me tengo que preguntar qué es lo que activa tanto esta mente parlante o esta mente personal, ¿no?, que le llamaba, acá le puso mente personal, ¿no? Fíjense, ¿no?, que, bueno, cuando somos jóvenes, bueno, vieron cómo es la cosa, ¿no? Bien, creemos que somos inmortales y que, bueno, nos llevamos todo por delante. Y está bien, porque, como dicen los psicólogos, hasta los 30 años vieron que el ego lo tenemos a full el ego. Después de los 30 como que empezamos, bueno, algunos agradezcan que empiezan a los 30, hay otros que no se les despierta nunca, siguen con el ego hasta el fin del viaje, ¿no? Pero es que, fíjense que en realidad es como dice el curso de milagros, que somos transeúntes aquí, ¿no? ¿Quién es más importante que otro? Nadie. Eso no, algo que yo puedo decir y creerme y decir, ah, yo estoy más avanzada que estos otros. Son todos pequeños juicios y puntos de vista que nos damos, a veces como para, no sé, motivarnos, será, no sé por qué lo hacemos, ¿no? Pero nuestro camino es así, el de todos es tortuoso. Por eso yo siempre les digo que no se dejen engañar por las figuritas que ven ahí fuera, de esas que dicen que son muy espirituales, que son los gurú y todo, porque es que son igual que nosotros, nada más que disfrazados con una barba, con una túnica, y que dicen el mismo versito, porque es que yo me estoy dando cuenta, después de leer tantos libros y tantas cosas que voy leyendo, pero más que nada porque la vida me ha puesto en esta empresa, no sé ni por qué, en el que leo y el canal y los videos y subo, ¿no? Aparte de que me encanta leer y me leo libros que me gustan a mí, me voy dando cuenta que en el fondo el mensaje de todo lo que uno va recopilando es el mismo. Es que si no descubro quién soy realmente y me vivo desde ahí, desde esa conciencia de unidad, es que, bueno, es que la experiencia va a ser una experiencia más. Ahora, si yo quiero que mi experiencia realmente, ¿no?, sea como yo le puse de nombre a este canal, ¿no?, que le puse Sea una luz brillante, ¿no? Que no es que yo sea como persona una luz brillante, sino que realmente en mi mente sea una luz brillante. O sea, brillar significa estar en la luz, ¿no? Estar en la luz quiere decir estar en la unidad, ¿no? Yo solo puedo estar en la luz cuando me siento en unidad con todo, cuando no me siento especial, ¿no? Cuando yo me juzgo, ya sea que me juzgue para bien o para mal, o sea, que me crea superior y me ensalce, o me crea muy pequeñito, que no valgo nada, las dos maneras son erróneas de vernos. Porque aquí estamos juzgando una imagen, una historia, un personaje, ¿sí? Y bueno, y el camino es así, y vamos a tener muchas experiencias en el camino. Pero lo bonito, lo bello, es que acá, mediante este trabajo, este libro de Michael Singer, él lo que nos está mostrando, ¿no?, es que la experiencia parece que yo, como persona, decido para dónde voy. Y que yo, si me pongo unas estructuras y unos planes y unos proyectos, todo me va a salir a pedir de boca en mi vida. Y es que no es así. No es así. Porque inclusive hasta cuando tenemos hijos o nos casamos o lo que sea que va pasando en nuestra historia, estudiamos una carrera, bueno, lo que sea, nosotros creemos que nosotros lo elegimos, pero es que no.
nosotros como personas no elegimos nada, absolutamente. Solo hay uno y está todo en red. Y todo se va dando como tiene que darse. Entonces, si yo no me rindo ante la experiencia, ¿no? Y la atravieso con el corazón y solo la vivo desde la mente, queriendo cambiarla a mi modo, es que sufro. Por eso sufrimos. ¿Mm? Somos muy, ¿cómo se dice? Inconformistas, ¿no? No nos conformamos con nada. Nada nos viene bien. Por eso no somos felices. O sea, es sencillo, ¿no? Cuando amamos lo que es, ¿ya está? Eso es vivir al servicio de la vida. Porque es que la vida te vive. La vida te vive. Entonces, estamos en la vida. Y todo es muy diferente. Todo cambia todo totalmente, ¿no? Bueno, no vamos a ir viendo cómo lo explica Michael Singer, porque es que es muy, muy, muy bueno esto. O sea, si lo sabemos reflexionar, ¿no? Nos puede ayudar mucho, porque después nosotros hacemos nuestro propio insight, ¿no? Y decimos, ah, claro, lo que se nos está diciendo es esto, ¿no? Bien, entonces el asunto era que él hizo este giro, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que activa tanto? Porque claro, fíjense en que a todos nos sucede que por más que hagamos la práctica, meditemos o lo que sea, vuelve otra vez, ¡pac! Otra vez está ahí, ¿no? ¿Qué era lo que motivaba mi parloteo interior? ¿No? ¿Qué es lo que hace activar el loro? El loro. ¿Qué es lo que enciende la radio? La radio galena, ¿no? Como le digo. Bien. Si hacía frente a la causa del problema, este desaparecería. Tal toma de conciencia abrió la puerta a una dimensión de la práctica completamente nueva y excitante. Mi autoindagación me llevó a darme cuenta de que la mayor parte de mi actividad mental estaba relacionada con mis gustos y aversiones, le llama él, ¿no? Podríamos decir las preferencias del personaje, ¿no? O sea, fíjense en lo que él descubre, que esa voz que nos parlanchea, ¿no? El parlanchín, tiene y está muy vinculada a lo que a mí me gusta y mis aversiones. Cuando la mente prefería o rechazaba algo, expresaba activamente ese agrado o desagrado. Era obvio que las preferencias causaban gran parte del diálogo interior sobre cómo controlar todos los aspectos de mi vida. En un audaz intento de liberarme de esa atadura, resolví dejar de escuchar todo lo referido a mis preferencias personales y en vez de eso iniciar la práctica de aceptar todo lo que la vida me presentara. Quizás este cambio de enfoque podría ayudarme a encontrar la paz. Fíjense acá, ¿no? Él hace este giro en el cual se plantea y se cuestiona y dice, pero esta voz que me habla, me parlanchea todo el tiempo, siempre me está hablando acerca de mí, de lo que a mí me gusta o de lo que lo que no me gusta, ¿no? Lo que rechazo, ¿no? O sea, es como como lo que habla el curso de milagros, ¿no? El dolor y el placer, ¿no? Lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Es que todo el tiempo es así. Entonces, claro, como yo me opongo a la vida y estoy en lucha con la vida, y es que yo soy la vida misma, porque esa es mi esencia, o sea, la mía y la de ustedes, la de todos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo digo que soy amor y todo eso, como vieron que hasta el verso de todos somos amor acá, olemos a rosas y no sé qué, es que
en realidad estamos en el fondo mintiendo. Porque nosotros creemos que amar quiere decir ser amoroso, hablar bajito, llevarme bien con todo el mundo, decirle que sí a todos, ser bueno, ¿sí? Todo eso, entonces yo ahí amo al otro, entonces los otros me aman. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Claro, pero eso todo forma parte de la obra de teatro. Pero es que en realidad, internamente, como esta voz me habla todo el tiempo, y entonces yo quiero una cosa, pero la vida me presenta otra, porque tenemos una mente dividida, no sé si recuerdan, consciente e inconsciente. Y yo creo que mis deseos, y que como yo controlo, entonces yo pienso y digo, un sándwich de jamón y queso, ¡pum! Y se aparece un sándwich de jamón y queso. Y que lo hago desde acá, desde la mente consciente. Pero es que todo lo que sucede viene del inconsciente. Por eso estoy en oposición. Por eso Jung mismo lo dijo, ¿no? Que a eso le llamaríamos destino, ¿no? Porque está lo que niego, ¿no? Lo que niego me somete, lo que acepto me transforma. Entonces, es que la experiencia va a suceder. De mí depende si me opongo o no me opongo. Por eso el curso de milagros dice, ¿qué eliges, al ego o al Espíritu Santo? Lo que pasa es que como todos han transformado el curso de milagros en una religión, ahora ya estamos, bueno, ya sabemos lo que es la cosa. Pero es que es muy sencillo. Pero como nadie quiere estar adentro, porque nadie quiere sentir ni vivirse, estamos todos así. Ay, en la queja. Qué vida la mía, yo no sé. ¿Por qué no me pasara esto? Qué desgracia que tuve. No, pero mi vida es peor que la tuya, porque espera que te cuento, mira, la mía. Y contamos la historia porque nos parece que la nuestra es súper dramática y terrible, y la del otro, bueno, es un poco más suave. Porque nos basamos en todas estas cosas a las que le llamamos mi historia, ¿no? Las cosas que me pasaron, ¿no? O sea, establecemos jerarquías en todo, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una mente unida? No, la mente sigue estando dividida. Porque mientras yo diga esto sí y lo otro no, no tengo una mente en unidad. Es una mente dual. Por eso hay un sí y hay un no. Si usamos el sentido común, ¿no? Ahora, si no queremos contar otro cuento, bueno, no podemos contar. Yo siempre digo, acá los cuentos no contamos millones. Pero una mente unida, en unidad, en conciencia de unidad, acepta todo, tal como es, ¿no? Que vamos a sentir que la experiencia es dolorosa, bien, habrá que sentirla, punto. Es que no la puedo cambiar. Creer que la puedo cambiar o mejorar es mi gran problema. Bueno, el mío y el de ustedes, el de todos, ¿no? Porque todos queremos cambiar, ¿no? Mejorar. Bueno, eso es culpa. Cuando estamos ahí estamos en culpa, nos sentimos culpables. Culpa significa me siento erróneo, necesito arreglo. Eso significa culpa. Soy erróneo, necesito arreglo. O la cagué y la cago siempre, va como hablando en criollo. ¿Qué voy a hacer? Otra vez la cagué. Uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo arreglo esto, no? Como el pato criollo. Un paso, una cagada. Ese es el discurso de la mente personal, ¿no? O sea, por eso, o soy una persona o soy espíritu. Como digo siempre, no puedo ser las dos cosas. Es que, ¿cuál es mi esencia? Espíritu. Ah, bien. Que acá parece que soy una persona y vivo una experiencia de persona. Bien. Acá nadie está diciendo, maten a la persona. No. El cuerpo va a durar lo que dura. Pero yo no soy eso. ¿No? Yo soy más allá de eso. Entonces, ¿desde dónde vivo mi experiencia? ¿Desde qué lugar? Desde el observador, desde la conciencia que observa la experiencia y la acepta, o la vivo desde mí,
pequeño punto de vista personal, creyéndome que yo me puedo llevar todo por delante y que siempre tengo razón, o que la vida es injusta conmigo. ¡Ay, qué terrible! Así vivimos la mayor parte de los seres humanos aquí, ¿no? Nuestra experiencia. Por eso estamos como estamos.